Buenos días, licenciado. Mi nombre es Melanie Caiza y el día de hoy les voy a presentar 5 palabras con significado de los 20 países de América Latina. Vamos a empezar por Argentina. Aire, expresión que se refiere a decir que se vaya o que se marche. Al toque, expresión que pide que se haga algo rápido. Bagallo, algo que desea de mala calidad o una persona poco atractiva. Bardo, se refiere a un lío, problema o desorden. Bolivia. Amarcar, se refiere a levantar o cargar una cosa. Amollar, se refiere a reunir dinero o hacer colecta. Ampe, expresión de por favor. Atatau, expresión de asco, dolor o rechazo. Bomba, se refiere a una gasolinera. Chile. Capear, se refiere a evadir o faltar. Carrete, se refiere a una fiesta o celebración. Cero aporte, se refiere a una persona o cosa que no sirve para nada. Chela, se refiere a una bebida alcohólica llamada cerveza. Choro, expresión de interesante, bacán o también valiente. Brasil. Besteria, se refiere a una tontería o algo sin importancia. Bico, se refiere a un trabajo temporal o informal. Biscoiterio, se refiere a una persona que busca llamar la atención en redes sociales. Bobeira, expresión de perder el tiempo o hacer algo tonto. Bolo, dar un bolo, se refiere a dejar a alguien plantado en una silla. Colombia. Chimpa, se refiere a algo de mala calidad o falso. Chimbita, se refiere a una mujer muy bonita o algo que está muy bien. Choro, se refiere a un ladrón o persona que roba. Chucha, expresión de mal olor en las axilas. Chupa, se refiere a la policía de tránsito. Cuba. Fajado, se refiere a estar pelado o en una discusión física o verbal con alguien. Fiñe, se refiere a un niño pequeño. Fruta bomba, es el nombre que se le da a la papaya. Frula, se refiere al dólar estadounidense o a la moneda extranjera. Gao, se refiere a una casa o hogar. Costa Rica, hacer la segunda expresión de ayudar a alguien. Harina, se refiere al dinero. Hartar, expresión de comer mucho. Jalar, expresión de irse o salir a un lugar. Jama, se refiere a la comida. Ecuador, expresión de algo lleno o mucho. Guagua, se refiere a un niño o bebé. Hacer la casita, se refiere a tender una trampa. Irse o volver, expresión paradójica para decir que regresaré pronto. Jamara o jamar, se refiere a la comida o a comer. El Salvador, machetearse, se refiere a aportarse de algo. Macizo, se refiere a algo muy bueno, grande o intenso. Misión, se refiere a cumplir con un trabajo o tarea. Pacha, se refiere a un biberón o mamila. Paco, se refiere a un policía. Guatemala. Maje, expresión de tonto, bobo o amigo. Mula, expresión de tonto o estúpido. Patojo o patoja, se refiere a un niño o adolescente. Pisto, se refiere al dinero. Refacción, se refiere al refrigerio o merienda. México, apapachar, expresión que va más allá de un abrazo. Armar un pancho, expresión de hacer un berrinche o causar un alboroto innecesario. Arre, expresión utilizada para afirmar algo. Bajarle de huevos, se refiere a pedirle a alguien que se calme o que baje su nivel de agresividad o arrogancia. Cachimbón, expresión de algo que es muy bueno y una persona capaz. Nicaragua, bichero, se refiere a un hombre que trata mal a una mujer. Billullo, se refiere al dinero. Virolo, se refiere a una persona bizca. Bolo, se refiere a un borracho. Bochinche, expresión de pelea o Paraguay. Guapo o guapa, se refiere a una persona trabajadora o eficiente. Jacu, expresión de hacer calor. Jau, expresión de comer o beber. Hendi,
expresión de una situación difícil. Huele, se refiere a algo que ya no sirve o a alguien que perdió una oportunidad. Panamá, buenas, se refiere a un saludo común que se usa en cualquier hora del día. Cangrejo, se refiere a alguien que camina o va hacia atrás en sus negocios o vida. Cena, expresión que se usa a veces para referirse a la comida principal. Chacal, se refiere a un hombre de barrio con actitud ruda. Chambón, se refiere a alguien torpe que hace las cosas con poca habilidad. Honduras, a huevo, expresión de cierto verdadero o necesario. A medio palo, expresión de algo incompleto. A papo, expresión de sorprendido. A tucún, expresión de beber rápido o darse un solo trago. Agarrar pata, expresión de tomar el hábito del alcohol. Puerto Rico, emperifollao, se refiere a estar muy arreglado. Enchismado, expresión de estar disgustado. Estortillado, se refiere a estar muy cansado. Wifiar, se refiere a bromear. Guapo, se refiere a una persona insolente. República Dominicana, Macao, se refiere a una persona tonta. Mango, se refiere al puré de plátano. Nahua, se refiere a la ropa. Pajón, se refiere al cabello rizado. Pariguayo, se refiere a una persona tonta. Perú, cobrar, expresión de atacar físicamente o reclamar algo de forma agresiva. Corcho, se refiere a una persona que le cuesta aprender o entender algo. Combo, se refiere a la comida típica. Cuero, se refiere a una persona muy guapa o atractiva. Estar en algo, se refiere a una persona interesante. Uruguay, pila, se refiere a una cantidad grande. Salado, se refiere a algo difícil o impresionante. Da, expresión de decir que está bien. Da de más, expresión para decir que algo es excelente o genial. Vamos arriba, expresión de grito de aliento. Venezuela, abollado, se refiere a alguien que no tiene suerte. Ahuevoneado, se refiere a una persona que está distraída. Aguinaldo, se refiere a un regalo o bono de dinero. Aló, se refiere a una forma de contestar el teléfono. Arrecho, se refiere a una persona que está muy enojada. Muchas gracias, licenciado. Esta ha sido mi presentación.